Hermanos, vamos a leer dos versículos. Vamos a leer 3 versículos del pasaje que leyera la conductora del culto en este día, nuestra hermana Doris. Y de ese texto vamos a leer 3 versículos. Mateo 24, 32 y 32, 33 y 42. Dice de la siguiente manera: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que ya el verano está. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas. A las puertas. Y el 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. El tema que tenemos para hoy, ¿cuál es? Bueno, ya lo ven. La consigna es velad. ¿Qué es una consigna? Sencillamente es la orden que se da al que manda un puesto y la que éste manda observar al centinela. Aleluya. Nosotros estamos en alerta. Cuando viene un huracán, los organismos encargados de la comunicación mantienen ahí en alerta la provincia que están en peligro, los lugares, y todo el mundo está en alerta. Pero ahora esto no es un huracán, esto es peor que un huracán. Los huracanes pasan, el terremoto no avisa tampoco y es de repente, pero es una urgencia porque esto es eternidad lo que estamos hablando. Eternidad. Hermanos queridos, puede suceder que tú te hayas criado en la iglesia, en el evangelio, tus padres hayan sido padres consagrados al Señor y tú tengas una vida religiosa como el que va a un club, pero de compromiso nada. Y ese compromiso con el Señor es lo que nos obliga y es lo que nos llama a estar velando. Fíjese cómo está ahí en ese imperativo, velad. ¿Y quién dijo eso? Jesús. Velad. Muchas veces nos preocupamos tanto por la vida del otro y nos preocupamos de tal manera que se lo decimos a otro. Ay, estoy tan preocupado por el hermano fulano, por Antonio, Andrés, Juan, que no viene a la iglesia. Estoy tan preocupado. No te preocupes, ora y habla con él y hazle ver lo que tú estás mirando. Que tú estás mirando que hay un peligro, porque el peligro está en no estar velando. La segunda venida de Cristo es uno de los temas más importantes de la Biblia. Esa es una de nuestras doctrinas. Uno menciona esta doctrina cada vez que se menciona la venida de Cristo, se menciona la segunda 8 veces. En 216 capítulos se hace referencia a ella 318 veces. Y capítulos enteros
tratan de esta doctrina. Ahí tenemos a Mateo 24, 25. Eso solo lo dejo para la gente que toma apunte, que puede estudiarlo en su casa. Ahí tenemos Marcos 13, Lucas 21 y los libros como las cartas de Pablo a los tesalonicenses, primera y segunda, tienen como el tema, ese tema principal, la segunda venida de Cristo. ¿Por qué Pablo se ocupó de aclararle a la iglesia el asunto de la segunda venida de Cristo? Ellos creían muchos que no tenían seguridad si había resurrección o no había, y creían que el que no estuviera vivo, pues que iba a ser de ellos, si había eternidad, si no había. Y Pablo lo detalla de una manera muy clara. Otra cosa que ellos no entendían el por qué, no sabían cómo, lo que muchos de nosotros nos preguntamos alguna vez, y todavía hoy día algunos más lo preguntan, lo de la resurrección. ¿Cómo puede ser una persona que se ahoga en el mar y se lo come un pez? ¿Y cómo va a resucitar? Ese problema no es mío, ese es uno de los misterios. La ciencia tiene muchísimo misterio que no lo ha podido descifrar, y ese es uno de los misterios. A nosotros no nos compete saber cómo. El poder de Dios. El poder de Dios. Lo que tú tienes que asegurar es que estés vivo o que estés muerto, oirá la trompeta. Oirá la trompeta. Pero ¿quiénes van a oír la trompeta? Ahí es donde estamos. Por eso es la alerta. Cuando, fíjese, siempre hay algo que le preocupa al ser humano y somos curiosos hasta lo último. ¿Cuándo vendrá? Algunos dicen, yo oigo que Él viene desde que era niño y no ha venido, no ha pasado nada. Pero, ¿cuándo vendrá? Aquí tenemos una cantidad de citas bíblicas que nos dicen cuándo vendrá. No te dice el día ni la hora, porque eso tiene su condición. ¿Quién es el que sabe cuándo vendrá? El Padre. A ti eso no tiene por qué preocuparte. Lo que a ti tiene que preocuparte es estar preparado, estar listo. Si tú supieras que Él venía hoy, ¿cómo te estuviera hoy? Piensa en eso, en serio. ¿Cómo estaría? Dice, nadie sabe el día ni la hora, pero del día y la hora nadie sabe, aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Lea eso, ahí eso está en Mateo 26, 36. Y sigue diciendo el versículo, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí. Aleluya. Entre tanto que yo voy allí a descansar, a orar. El Hijo de Dios, Él sabía lo que venía para Él. Necesitaba la fuerza para estar preparado para ese momento. Aleluya. Cada día que el Señor nos da la oportunidad de respirar, de levantarnos, de movernos, de ir a tu trabajo, es motivo de agradecimiento y decir, Señor, hoy yo tengo una oportunidad de vivir una vida de santidad delante de ti. De santidad. Y no me clasifique los pecados.
todo lo que no es correcto delante de Dios es pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Este día que Dios te ha regalado es para que pase balance. Que pase balance de tu vida y vea en qué estoy fallando. Y el Espíritu Santo te habla con claridad. Ahora hay que buscarlo, hay que tener relación con Él para tú oír la voz del Espíritu Santo y conocerlo. La Biblia es clara. Es clara. Y la última enseñanza pública que nosotros podemos ver de Jesús es cuando se llama la vigilancia con vista a su segunda venida, que en el Monte de los Olivos Él concluyó su carrera de 3 años de enseñanza con 3 parábolas, y entre ellas Él usó la de las 10 vírgenes, la prudentes y la insensata. Nosotros conocemos bien todas esas parábolas, pero si hay algo que tenemos que aprender de eso es el propósito de su venida. ¿Para qué será? ¿Cuál es el propósito de que Cristo vuelva a la tierra? Él vino, lo primero tenemos que entender que estamos hablando de la segunda venida, pero que la segunda venida tiene 2 etapas. El rapto y lo que dice en Apocalipsis 1:7, es aquí que todo ojo le verá. Eso es la segunda etapa de la segunda venida. ¿Se entiende bien? El rapto no se puede confundir con lo que dice Apocalipsis 1:7. Es aquí que todo ojo le verá. El Cristo dejó señales que anuncian directamente el retorno de Él. Entre ellas, muchos se presentarán diciendo ser el Cristo y engañarán a muchos. Mateo 24:5. Tal vez algunos de menos de 20 años no tuvieron la experiencia que tuvimos algunos cuando aquí, en Santo Domingo, se apareció uno que era el Cristo. La verdad es que eso solamente le pasa a los que no leen la palabra y no buscan el rostro del Señor. Porque si Él lo ha dicho, no se dejen engañar. Y cuando Él habla de eso, es porque Él sabía que esas cosas iban a suceder. Otros que han puesto fecha. En los 70, la década de los 70, había un pastor que tenía un programa y cuando falló en una dijo que se equivocó, que fue que pasó del lugar santo al lugar santísimo y ahí lo arregló. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Si nadie sabe el día ni la hora, ¿por qué tú le pones atención a lo que diga otro? Otro que venga predicando un evangelio que no es lo que dice la palabra, tú no tienes por qué hacerle caso. Lo tuyo está aquí en la palabra. La palabra está todo, no hay que buscarlo fuera. Y usted no tiene que ser un teólogo. El autor de la palabra es el Espíritu Santo. Cuando usted no entienda algo, pregúntele al autor. Y él te va a decir. Aleluya. Yo tuve una experiencia aquí en un retiro del Sábado de Gloria, que un jovencito que Dios usa mucho, que yo creo que es más fuerte lo que él tiene que la madurez, porque dice cosas muy ciertas, pero bueno, no es que las arregle, pero que tal vez debía decírsela a la persona sola.
Pero él llegó y mi querida hermana Ruth había pasado la semana atacándome por conseguir que le diéramos el visto bueno para publicar. Dijo, es que hasta que no se hable con su pastor no podemos hacer nada. Pero que ya el miércoles, bueno, pues no va, entonces no va a subir. Pero en eso apareció la pastora que estaba en Colombia y dio muy buena referencia del muchacho. Cuando él sube, no se me cayó la cara porque él dijo, yo no iba a venir aquí porque la pastora no quería. Yo miré a Ruth y yo pensé, ¿y qué será lo que me le dijo Ruth ahora al muchacho? Pero ella no le había dicho nada, pero él lo arregló de una vez. Él dijo, pero yo oré. Y el Señor me dijo, no, es que ella es celosa de mi altar y por eso la amo. Hay que conectarse con Él y oír su voz. Hermanos, este no es un camino para caminar con los ojos cerrados a todo lo que digan. Es un camino para caminarlo de acuerdo a lo que dice la palabra. Que vendrían muchos engañadores, eso es verdad. Mire, desde el Antiguo Testamento habían, si usted quiere, le hace a Jeremías y a Isaías, cómo habían profetas que le profetizaban al pueblo lo que ellos querían oír. Ahí estaba, que hasta una burra tuvo que hablar. Es que a la gente le encanta que le diga que va a prosperar, que va a ser rico, que todo le va a ir bien, y eso no es lo que dice la Biblia. La mayor riqueza es tu relación con Dios. La mayor riqueza es que tú puedas acostarte y dormir en paz porque los ángeles velan por ti. La riqueza mayor, que no importa lo que venga en contra, cuando papá Dios está conmigo, no me importa lo que el otro quiera hacer. Aleluya. Aleluya. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos arrastrarán, engañarán. Jesús sabía que eso iba a pasar. Hay diferentes grupos, yo digo, que tienen su forma y sacan lo que ellos quieren, sacan del contexto lo que en realidad es. No te dejes engañar por nada ni por nadie. La palabra, esa es la brújula que nos marca el norte hacia dónde tenemos que ir. Aleluya. Pero hay algo aquí, los creyentes serán como aborrecidos. Está en Mateo 24:9. Serán aborrecidos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Déjeme decirle esto. Para nosotros en Occidente no hay, en algunos países, menos mal, no hay una persecución declarada libremente. Pero si usted va al Oriente, nosotros tuvimos en el 2014 en la celebración de los 100 años de la Asamblea de Dios, y oír los testimonios de esos hermanos, de cómo cuando ellos salen de su hogar no pueden ir a la iglesia, lo matan así, duermen a veces en los parques, le quitan todo lo que tienen. Y una pastora, ella dijo, su esposo estaba preso y después que lo soltaron, antes de llegar a la casa lo mataron. El hijo mayor, a los pocos días, igual, quedaba ella y su hijo menor.
Y cuando ellos se despiden, que van a salir, es como si no se volvieran a ver aquí en la tierra, porque no saben en qué momento es. Pero yo quiero decirle que esa gente tiene gozo, tiene paz. Esa gente, tú hablas con ellos y tú te sorprendes porque ellos saben que lo que les espera vale la pena pasar aquí lo que sea, porque van a pasar la eternidad con su Señor. Entonces, no crea que no hay hermanos que están pasando por situaciones. Las hay. Muchos escandalizados van a tropezar, muchos van a tropezar por los escándalos, otros se van a aborrecer. ¿Usted no ve eso? Hermanos que se aborrecen, no son cristianos, pero a veces están hasta en una nómina de cristianos y se van a entregar unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esos son de las señales que Jesús dijo antes de su retorno. Y cuando nos dice en Mateo 24:11 que se levantarán falsos maestros y engañarán a muchos, cuando él dice eso, sabe que hay personas capaces de seducir a los que no conocen la palabra con una teología disfrazada, y a ellos les gusta. ¿Les gusta por qué? Porque no conocen la palabra. Porque tú puedes, eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que escudriñar y tienes que saber dar fe de lo que tú crees. Tienes que defenderlo. Aleluya. Es el tiempo cuando más se está disfrazando lo que es la doctrina genuina, la palabra de Dios, con lo que se pueda parecer. Ayer me enseñaba alguien de una persona que partió de esta tierra y yo le decía a mi esposo, nosotros lo conocíamos bien, ojalá que todo lo que hizo, porque hizo muchas cosas muy buenas al inicio, ojalá que se hubiera podido mantener, porque después oí que andaba como con una doctrina medio falsificada. Se levantarán muchos y a muchos se engañarán. Cuando tú estás alerta, a ti nadie te va a engañar. Cuando tú estás alerta, el Espíritu Santo que te guía te hace sentir, óigame bien, no es que anda ahí diciendo, mira, Antonio, por aquí, mira, Juan, tú oyes la voz dentro, el Señor te habla dentro. Aleluya. Eso no es genuino, aunque venga de donde venga, aunque lo diga quien lo diga. La maldad se multiplicará. La maldad se va a multiplicar. Y sigue diciendo, eso lo dice en el Mateo 24:10. Y el 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En una ocasión, yo le cité ese versículo a mi amado esposo, porque la casa era como un hotel y vivíamos en Santiago. La vía de comunicación no era como ahora. Si un vehículo salía a una hora y ya un hermanito que venía de tal lugar para ir para el otro, allá era que se quedaba. Y así era. Entonces Félix me dijo, no, pero sigue, lee el otro. Entonces, lee el otro. ¿Sabes lo que dice el otro? Mas
el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Yo tenía razón, pero el otro desea eso. Habrán falsos profetas que hacen prodigios. Ustedes no se recuerdan cuando los magos allá en Egipto hacían lo mismo que hacía Moisés con la culebra. Hacían. Con lo cual engañarán aún, óigame bien, con lo cual a los escogidos, engañarían aún hasta los escogidos, porque se levantarán muchos falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Si es posible, óigame bien, a los escogidos. Esto indica que la fuerza de tal engaño es tan poderosa, tan numerosa, una cantidad tan grande de personas que se dejan atrapar, incluso muchos de los que parecían estar firmes en la fe. Mire, la situación político-militar será terrible. La paz es silenciosa, pero la guerra, como es, ruidosa. Puede haber en un paisito un problema de amenaza, de guerra, guerrilla, y eso se sabe de una vez. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? ¿No es eso? Donde quiera tú oyes hablar de qué, de Ucrania y donde quiera. Porque eso es lo que se vive en este tiempo. Decimos, tenemos que orar por el mundo, por la paz del mundo. Hermano, yo entiendo que tenemos que orar, pero lo más que nosotros tenemos que hacer es estar preparados, porque eso es bíblico y eso se va a cumplir. Eso es indicio de que nos mudaremos pronto. Ahora, ¿cómo vendrá? Esa es la pregunta, ¿cómo vendrá? Personalmente. Si usted lee a Hechos 1:11, se da cuenta, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En una nube, Él vino, y en una nube, Él se fue, y así va a venir. Me gusta que del original del griego no dice vendrá, sino viene. ¿Se entiende? Sino viene. ¿Y viene cómo? Aleluya. ¿Tú sabes cuándo el ladrón va a entrar a tu casa? En cualquier momento puede entrar. Tú crees que tienes mucha seguridad, pero cuando tú vienes a ver, encuentras todo revuelto. Así vendrá como ladrón en la noche. Ay, Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Eso quiere decir que no avisa. El ladrón no dice cuándo va a llegar. El Señor te ha dicho que esté alerta, que esté preparado, pero no te ha dicho el día ni la hora. Cualquiera
que venga a decirte que viene en tal fecha y que saca fechas y que otro dijo y que hay una teología, que hay unos teólogos, eso está un poquito calmado, pero así era que ya la gran tribulación la estamos pasando aquí. Digo, y es que no ha leído la palabra nunca. Y la pena que da es gente que se han doctrinado con una sana doctrina. Y de repente salen con eso. ¿En qué estamos? En que el que no esté preparado se va a quedar tranquilito ahí, pero no le va a ir bien. Y viene sorpresivamente. Aleluya. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo, eso quiere decir en la madrugada, ¿verdad? O a la mañana, para que cuando venga de repente nos halle como durmiendo. Es decir, que esa rápida y decisiva intervención del Señor en su venida vendrá como un relámpago. Avisa un relámpago cuando va a suceder. Ya. Aleluya. Repentinamente. Porque como el relámpago, yo quiero, estoy tratando de hacerlo lo más didácticamente que yo puedo, para que el que esté por primera vez, que nunca haya leído la Biblia, pueda entender la premura, la urgencia de lo que es estar preparado, que no es que usted esté en la iglesia, es estar preparado para el rapto. No es que tú puedas ocupar los cargos más altos en la jerarquía eclesiástica, no es eso. Es que esté preparado para ese encuentro. Gloria a Dios. Vendrá repentinamente. Como tú acostumbres a vivir, así Él te va a encontrar. Aleluya. El día que tembló la tierra a las 5 de la mañana, ya yo estaba en mi lugar y siento que me tiran con el mueble así rápido. Y digo, ¿pero qué es? Digo, serán los ángeles, porque aquí otra cosa no puede venir. Porque yo no pensé que era un temblor, gracias a Dios que no lo pensé. Y no hay ningún ruido, pero me hicieron así para allá. Y yo estoy sola ahí, pero voy a la habitación y no es nada. Cuando comienzan las muchachas a poner de una vez que tembló, digo, así vendrá el Señor en cualquier momento. Aleluya, aleluya. Pero qué regocijo cuando tú puedes saber que pase lo que pase, tú tienes un lugar seguro. Tú tienes un lugar seguro. Seleccionando lo mejor. Entonces, estarán dos, ¿dónde? Y uno será, y el otro, bueno, estaban juntos. A veces en la misma familia, ustedes, eso va a ser un desastre. Se va a ir uno, se van a quedar todos los otros, o se van los otros y queda uno. Y será el lloro allí, porque el que no conoce, pero yo me imagino una persona que ha estado su vida en la iglesia, que ha estado leyendo la palabra, y que venga un día a la iglesia y encuentre la iglesia cerrada. Esto es para pensarlo, ¿eh? 2 mujeres estarán moliendo en un molino. Una será y la otra. Yo le digo siempre,
y me oirán repetirlo. La vida espiritual es muy delicada. Cuando alguien no te suma, aunque sea tu mejor amigo, tu mejor amiga, saca los pies. Saca los pies. Y el que no suma, resta. A veces tú estás limitado, no porque tú quieras, pero tiene el oído presto para lo que no edifica y eso no te deja crecer. Ayuda a tu hermano. Cuando tú ves que un hermano tiene una debilidad, llámalo aparte. Les repito que la iglesia no es un dealer de carros de marca ni del año. Es un taller. Que el que no le falta hasta el motor, a otro le falta por lo menos la pintura. Y el Señor no nos mandó a sacar a nadie, la cizaña la saca el Señor. Lo aprendí con mi amado esposo también, que yo quería que él le diera una carta bien bonita y con mucha cortesía a un hermano que se paraba en la puerta aquí a decir que se fuera de aquí porque esta era una iglesia fría y que no había fuego, no había esto, no había lo otro. Porque gente cree que fuego es bulla. Fuego no es bulla. El fuego del Espíritu Santo es fruto del Espíritu. Salvación de las almas. Milagros. Eso es avivamiento, eso es fuego. Bueno, y yo le digo, pero hazle una carta y vamos a despedirlo. Entonces, él me dijo, pero es que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Entonces yo le digo, mira, si yo veo que la cizaña está grande, que yo la puedo arrancar sin tocar el trigo, yo lo arranco. Pero me fui ahí a mi cuartico, me tiré ahí bien desconsolada a decirle, mira Señor, llévate a fulano bien lejos, que se salve, pero llévatelo. ¿Sabe qué me dijo? Se va fulanito y viene otro. Digo, ay no, déjalo ahí. Como a los 5 días se aparece el hermano, lo llevó un hermano de aquí que eran emparentados. Lo lleva él y se tira de rodillas desde la puerta, va de rodillas como hacían en Higüey, en la iglesia San Dionisio, de rodillas a pedir perdón. Que lo perdonara. Mire, y yo ahora soy asesor de un pastor que es militar y cuando él hace una cosa yo le digo, mire, eso no es así. Yo vengo de una iglesia muy organizada y el pastor allá no lo hace así. Se ve de todo, mis hermanos. Pero el Señor tiene su forma y sabe cómo va a tratar con cada uno. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esto ocurrirá ya en la segunda etapa de la segunda venida. Ya eso es con el juicio condenatorio. Pero vamos a ver ahora el propósito de su venida. ¿Resucitar a quiénes? A los justos muertos. Le hace a primera Tesalonicenses y segunda entero para que usted vea. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Ese es el primer propósito, resucitar a los muertos justos. Y segundo, transformar a los justos vivos.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, aleluya. Pero hay algo que muchas veces no pensamos. Algunos sí, tal vez lo piensan. Recompensar a los suyos. Recompensar a los suyos. Si usted quiere, le hace a 2 Corintios 5:10. Ahí lo tiene. Porque es necesario que todos nosotros pongan mucha atención a esto. Ponga mucha atención. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es un juicio. La Biblia enseña que todos vamos a tener que compadecer. Lo bueno de todo esto es que aquí no habrá un juicio condenatorio. El juez va a ser Cristo, pero no habrá un juicio condenatorio, sino que Dios sacará a la luz los actos secretos, óigame bien, lo hará manifiesto. Las malas acciones del creyente, cuando aún se haya arrepentido, eso es lo que se haya arrepentido, son perdonados con relación al castigo eterno, pero son juzgados para recompensa. ¿Me oyeron? Cuando se hace algo, Dios conoce el corazón, que no es para que Dios se glorifique. ¿Sabe lo que pasa? Que se quemaron las obras. A mí se me han quemado muchísimas obras, ya yo me di cuenta. Cosas que tú las haces porque es tu responsabilidad, porque tú debes cumplir con eso. Pero a veces Dios a ti no te ha mandado a hacer eso. Y tú lo haces porque eso será un día. Yo le digo a Felipe, ¿pero cuántos años vamos a pasar en eso? Porque eso es mucho, uno por uno. Y eso va a ser, aquí en la tierra estará la gran tribulación. Pero nosotros vamos a estar, esos son eventos simultáneos, pero nosotros vamos a estar en la presencia allá en nuestro juicio de los galardones. El juicio de los cristianos fue en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó por nosotros. Ahora, lo que tenemos que cuidar es nuestra vida de santidad y que lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. También eso es en la segunda parte de la segunda venida. Pero para los que creen que Dios no borra del libro, pues sí, mire, lo borra, porque si no, una persona puede haber experimentado el nuevo nacimiento y después descuidarse, y cuando llegó el final ya no aparece ahí. Cuida tu salvación, porque sí se pierde la salvación. Que nadie tome tu corona. Ocupado de vuestra salvación con temor. Aleluya. Se pierde la salvación. Hay que buscarla. Estoy concluyendo, pero me faltan unos minutitos todavía. Nosotros tenemos el ejemplo
de la historia bíblica del diluvio, que hace 15 días que fue de una manera magistral presentado el mensaje y todo esto. Pero la historia del diluvio nos enseña varias lecciones con relación a la conducta de los hombres. Lo primero es la negación, y que es verdad, lo desconocido todo el mundo le tiene temor o duda, ¿sí o no? Es así. Entonces, los hombres de ese tiempo, la sociedad de ese tiempo no conocía, nunca había llovido, todo era rocío. ¿Y cómo es que este viejo loco viene a decir que cuando ha llovido? Dicen ahora sí que somos locos. Cristo ha dicho que viene y no viene, todavía no viene, pero viene. Pero viene. Pero viene y hallará una iglesia en santidad. Por encima de los problemas, por encima de las dificultades. ¿Sabes tú que a veces hay procesos en la vida que lo que hace es ponerte alerta y crecer espiritualmente? Fortalecerte, aprender a depender de Dios. Que lo que nadie puede hacer, Dios lo hace por ti. La gente no creía que iba a llover. ¿Y qué pasó? No llovió. Y suficiente, ¿verdad? Para ahogarse ellos todos. Pero aquí tenemos el ejemplo de la gente de Sodoma y Gomorra. ¿Cuándo ellos creían que podían ser destruidos de la manera que fue? Pero el pecado era tal que ya hastió a Dios. Y por más que Abraham luchó, intercedió, solamente Lot y sus 2 hijas pudieron escapar del fuego. Sodoma y Gomorra. ¿Por qué usted cree que dicen la gente de Sodoma? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ahora mismo? Sodomita. Ajá. Y fue destruida. El rey Belsasar no hubiera creído nunca que iba a ser juzgado por Dios, que sería juzgado por Dios. Herodes pensó que mientras él hablaba al pueblo, que un ángel, él nunca pensó que mientras él hablaba al pueblo, un ángel del Señor lo heriría para quitarle la vida. ¿No? Fue de manera instantánea. La gente hoy día no cree que ese Cristo de la gloria que se fue en una nube, volverá en una nube a buscar su pueblo. Yo a veces en la mañanita cuando contemplo la nube digo, Señor, será en una de estas nubes que tú vienes. ¿Y cómo será esto? Es que yo quisiera ver el rato. Aleluya. Pero la bendita esperanza es que vivos o muertos nos iremos con Él. En nuestros días es visible ver la incredulidad del advenimiento de Cristo, el descuido dentro del mismo pueblo de Dios. Esto debe motivarnos a pensar. Yo le decía ahorita, si supiéramos que Él venía hoy, ¿cómo estaría la gente? Santito, santito. Pero después de lo que hemos estado considerando sobre la venida de Cristo, la pregunta que corresponde es, ¿estamos preparados para este evento? ¿Estamos velando? Aleluya. El resultado de esperar la venida de Cristo tiene que darse cuando estamos vigilando, ser fieles en todo,
tener una paciencia probada, tener paciencia, obediencia en todo, santidad creciente. Uno nunca se gradúa en este camino. Se graduó la hermana Tala, se graduó la hermana Lolita, se graduó doña Lina Locual. Muchas se han graduado en estos días, porque ya llegaron a la presencia del Señor. Pero todavía estamos batallando nosotros. Habrá un consuelo inefable. Alentémonos los unos a los otros, porque esta es una labor sin fin, una labor donde nunca va a terminar. Yo quiero que estemos en pie y que meditemos por 1 minuto, 2 minutos. Si el Señor viniera ahora mismo, ¿cuál es mi condición? ¿Y cuáles cosas yo debo corregir, arreglar? Lo que los hombres no saben, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Vale.